Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Pues bienvenidas a un nuevo episodio de nuestro podcast de Impulso Emprendete LX, el cual es un espacio creado para dar voz a mujeres y a hombres que el día de hoy están enfrentando retos, luchando por sus sueños y sobre todo creando un emprendimiento con propósito. Y amigos, el día de hoy estoy muy emocionada porque tenemos a una gran invitada el día de hoy, la cual nos va a compartir un poco de su historia, de su esencia, de su emprendimiento y que yo estoy 100% segura de que va a inspirar a muchas personas que vean este podcast. Así que sin más, no viene el asunto, amiga Stephanie, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, gracias. Feliz, emocionada. Muy emocionada, la verdad es que sí esperaba este día, sí esperaba como compartir como parte de mi historia. También un poco nerviosa, pero ahí vamos. Muy bien, amiga, pues ahorita los nervios se te van a olvidar. Y pues vamos a empezar presentándote, amiga, para que empecemos a romper el hielo, te empiecen a conocer un poquito. Cuéntanos, amiga, cuál es tu nombre, tu edad, de dónde eres originaria y cuál es el nombre de tu emprendimiento. Ok, me llamo Estefanía Salvatierra, tengo 35 años, soy originaria de Tlaxcala y pues el nombre de mi emprendimiento se llama Magic Coffee, es realmente un café. Ok, muy bien, amiga. Pues bueno, pero yo creo que detrás de Magic Coffee, amiga, detrás de Magic Coffee, amigos, yo creo que hay una gran historia, ¿no? Porque a veces, y yo creo que siempre lo digo en todos los episodios y en general, a veces las personas ven un resultado, ven un emprendimiento o ven un hábito, pero detrás de eso siempre hay una gran historia, siempre hay muchos altibajos, ¿no? No todo es como tan sencillo o tan regalado como a veces lo pueden pensar. Y pues también recordar que los emprendedores somos humanos, amigos. No, hay muchas cosas, también sentimos, también lloramos y también reímos. Así que pues amigos, vamos a empezar por ahí, amiga. ¿Cómo es que empieza precisamente esta historia, amiga? ¿Cómo nace Magic Coffee? Pues es una historia que tuvo muchos altos y bajos. La realidad es que, pues bueno, yo soy originaria de aquí, yo terminé la prepa en el CBT 211 y pues detrás de una relación amorosa sentimental fallida, pues yo dije, yo me quiero ir muy lejos, no quiero encontrarme a nadie. Y pues las cosas, a veces sí se ponen las cosas, ¿sabes? Porque pues yo dije, me quiero ir a estudiar a Nuevo León y pues me fui, ¿no? La realidad es que se dice fácil, pero justo como lo dices, ¿no? O sea, yo vengo de una familia pues promedio, ¿no? O sea, no había como el gran recurso como para decir, oh sí, te costeamos departamento y vuelo y escuela, ¿no? Entonces, ya yo llegué a Nuevo León, bueno, primero llegó mi hermana que hizo la especialidad allá, yo llegué y obviamente pues me tocó trabajar y estudiar durante toda la carrera. Y fue una experiencia muy grata, la verdad, estar allá, aprendí bastantes cosas, pero también una experiencia muy dolorosa, ¿sabes? Como que yo ya me había ido con muchas cosas que no había tratado y dije, si los meto en una cajita no pasa nada, nadie se acuerda. Pues la realidad es que sí, ¿no? Entonces, pues podía tener como muchas cosas en ese momento, trabajo, escuela, pues hasta cierto punto ya teníamos un lugar donde vivir, que era un poquito más amplio porque fue un choque también, porque me acuerdo que pues mi casa aquí es un poquito más amplia y llegamos a vivir a una vecindad. Entonces sí, era un choque así como que, ¿es en serio? O sea, pero pues dices, bueno, ya, y me decían mis papás, ¿tú quisiste estudiar, no? Pues, chingale. Y pues ya, te toca. Y en ese inter, pues la verdad es que nunca he sido como de muchas relaciones, pero conocí a el papá de mi hija. Fue una relación también muy compleja. Fueron muchas altas y bajas. Yo creo que también ambos teníamos muchas cosas que trabajar aún. Y fue una relación, pues de pronto, que en la que los dos de pronto éramos muy controladores, así de pronto. Y sucede que de ahí me voy a vivir a, pues, nos enamoramos, tuvimos una relación un tanto larga, pero también rápida. Ahí es cuando, pues, hicimos a nuestra pequeñita, a Constanza. Y, pues, el amor, ¿no? ¿Sabes? Entonces, sí, su familia habla con nosotros y nos dicen, oye, mira, ¿sabes qué? Esto, pues, nosotros, tú ya sabías que éramos de Oaxaca, ¿qué te parece si nos vamos a Oaxaca a crear un negocio familiar, bla, bla, bla? Y, pues, uno enamorado dice, pues, sí,
Y yo, pues, yo tenía en ese momento un trabajo que tenía una plaza federal, entonces yo podía moverme a donde quisiera, ¿no? Entonces hice los trámites, me fui a Oaxaca con el amor de mi vida. Y las cosas ahí empezaron a cambiar, ¿no? O sea, sí cambiaron bastante porque de por sí durante el noviazgo yo empecé a aislarme mucho de mis amigos, ¿no? No tenía como un círculo del cual apoyarme y tampoco pues era de ahí. Ya cuando llegué a Oaxaca, pues solo la familia de él, llegué a mi trabajo, pero, ¿sabes? Llegas como que siempre a un lugar nuevo y dices, ¿y a quién le hablo, no? Sí, claro. Entonces fue muy complicado. Hubo ya ahí, en ese momento, ya ahí sí tuvimos temas de violencia, ¿no? Económica, violencia física, violencia psicológica, pero te da mucha pena hablarlo, ¿no? O sea, yo estudié en Nuevo León Derecho, entonces era como, no inventes, eres abogada, ¿cómo? O sea, ¿cómo permites que te traten así? ¿O cómo permites que te digan esto? ¿O cómo permites que te violente económicamente? Pero entra mucho el tabú de, no voy a decir nada, me voy a aguantar, no voy a decir nada, me voy a quedar callada, todo va a pasar, él se va a calmar, todo va a estar bien. Y llega pandemia, ¿no? Entonces llega pandemia y llega la pregunta del millón en el que me dice, oye, yo creo que deberías de empezar a considerar si el trabajo o tu familia, ¿no? Porque el trabajo donde yo estaba, pues tenía contacto con muchas personas. Sí, claro. Entonces fue así como que, ¿sabes? Llega un punto también en el que como que la vida te arrastra, porque pues mis papás, aunque de alguna manera hablo de ellos, pero no estuvieron juntos, ¿no? Entonces yo decía, no, pues mi mamá siempre eligió su trabajo, entonces la respuesta es elegir a mi familia. Y le dije, bueno, sí, está bien, pues yo hago el trámite correspondiente pues para salirme del trabajo. Me salí del trabajo y obviamente me pagaron y todo. Y su familia me presta un pequeño localito ahí en Oaxaca. Y ahí empiezo con el primer Magic Coffee. En realidad ahí se llamaba Café Ruta 85. Ok. Y era un cafecito literalmente así como estamos tú y yo, era una barra de café. O sea, así como que era, ahí vendíamos más cosas para llevar porque estaba como en una terminal de camioncitos de ahí de Oaxaca. Entonces vendíamos más como snacks, cositas así. Y pues la cosa estaba relativamente bien, ¿verdad? Hasta que ya en una ocasión las cosas sí salen de los límites en el que pues él me pega, ¿no? Estando embarazada de un bebé que habíamos planeado pues tener un segundo bebé y pues sí me acuerdo que yo me quedé así en shock porque justamente estaba así como pegada a la pared y él estaba enfrente, ¿no? Y me dice, y tenía el puño levantado y yo así como que, ¿es en serio que me vas a pegar? O sea, fue como, en verdad fueron como esos segundos que pasan en las novelas, así de que, y tú dices, sí, ¿no? Y yo lo único que le dije es, ¿en serio estoy embarazada? ¿En serio me vas a pegar? Y no, me pegó. Y a lo mejor sí, como que lo recapitulas y dices, pude haberme quitado, pude haber hecho, ¿no? Pero sí, en el momento. Sí, en el momento no lo piensas, ¿no? O sea, solo te traes así como que el shock, ¿no? Así de que ¿y ahora? Y es ahí cuando yo dije, ¿qué hago aquí? ¿Sabes? Fue un momento muy doloroso porque traes la carga de familia en el que dices, yo no quería que repetir la historia de mi mamá y mi papá, ¿sabes? En el que se separan y nadie ve a nadie y todo el mundo se hace garras como pueda. Y yo sí quería, más bien quiero, ¿no? Aún añoro tener una familia tradicional, ¿no? Claro que bajo ciertas reservas ahora. Ya hay una siglas en el contrato. Sí, ya hay nuevas, así con letras muy chiquitas también, y unas muy grandes. Pero, sí decía, uy, ¿ahora qué hago, no? Y fíjate que ahí también aprendí que a veces justo no solo la violencia viene externa, sino también incluso la propia familia. Yo le hablé a una amiga y ella me dijo, sí, yo sabía que se iba a pasar, o sea, ¿qué necesitas? Me trató de apoyar. Y cuando me di el valor suficiente de llamarle a mi hermana, me dice, una familia lleva sacrificio, ¿qué vas a hacer si te va? Y yo así como que, oye, pero te estoy diciendo que me pegó. Sí, y pueden pasar muchas cosas más. Se tiene que aguantar. Ajá, y yo, pero yo no quiero. O sea, ¿sabes? Porque
Mi mamá fue una persona muy violenta. Ahora, hasta cierto punto, no lo acepto, pero sí lo agradezco porque creo que de otro modo a lo mejor sí me hubiera descarriado, ¿no? O sea, Claro. porque mi mamá sí fue de las personas de entró la mosca. Hay que darle chancla porque no cerraste la puerta, ¿no? Sí, O sea, sí, sí, sí. muy extrema. Entonces, a mí me daba mucho miedo contarle a mi mamá, oye, me separé, oye, perdí trabajo. No, pues sí, amiga. Entonces, me acuerdo que esa barra de café que teníamos, pues la traspasé. O sea, más bien lo vendí todo, ni siquiera lo traspasé, lo vendí todo porque tomé unos días para pensar si me quedaba o me iba y dije, me voy. Y cuando yo vendí todo, me acuerdo que junté 5,000 pesos. O sea, del el finiquito que me habían dado como de 40, 50,000, se convirtió en 4,000 pesos. Y pues yo le dije al papá de mi hijo, y sabes qué, pues las cosas no van a funcionar, no, yo me tengo que ir. Me fue a llevar, él me llevó a la central de autobuses y pues yo venía así como que pensando qué voy a hacer, ¿no? O sea, con una niña, venía con una niña, 3 maletas, 4,000 pesos en la bolsa y sin saber qué hacer. La realidad es que no tenía idea, no tenía un plan, no tenía un rumbo hacia dónde ir, qué hacer, ¿no? Entonces, yo llego a casa de mi mamá, me acuerdo que llegué a las 3 de la mañana. Mi mamá estaba así como que, oye, pero ¿cómo te viniste sola? Y yo de que, no, mamá, no pasa nada. Ahí todavía, no, mamá, es que tenía trabajo, tenía cosas que hacer. Me dejó ir sola a la Sí, nervia. a las 3 de la mañana con una niña de 2 años y medio, o sea, casi 3. O sea, sí. Yo sí estaba fúrica, pero en ese momento tú no lo notas todavía. O sea, saliste del ciclo, pero aún no notas que hay Sí, cosas no te que quedes están mal. 20, ¿no? Sí. O sea, no, como que tú dices, pues sí, no, es lo normal, nos separamos, ¿por qué tendría que venirme a dejar? Ya después lo analizas y dices, claro que tenía que venirte a dejar, porque venías con una niña, o sea, Ay, no me Oaxaca hasta acá, ¿no? exacto, y dices, y de madrugada, o sea, pudieron haber pasado muchas cosas que ahora lo dices y, sí, cierto, qué ganas. Claro. Sí, pero como que estás envuelta en esa normalización, ¿no? Justo es que lo normalizas tanto porque él se volvió, pues, mi codependencia emocional cañona. O sea, yo no tenía a alguien más que a él, ¿no? O sea, desde Monterrey hasta Oaxaca, yo dependía emocionalmente, ya en Oaxaca yo ya dependía emocional, económicamente de él, que es muy sutil cómo se van envolviendo estas situaciones en las que tú no lo ves mal, ¿no? No ves mal que te alcen la voz, que te digan, ay, otra vez lo hiciste mal, ¿no? Hasta que empiezas como que a salir y a reaccionar y dices, "Achis, como que eso no estaba bien". Y como que te despersonalizas, ¿no? Sí. Tal cualmente. Y ya cuando estás como que en otro ambiente, como que justamente es el proceso que llaman las mujeres de volver a ti, ¿no? En el que empiezas a reconocer que te gustaba, porque te gustaba lo que a él le gustaba, ¿no? O que te gusta a ti comer, porque pues comías lo que a él le gusta, ¿no? O todo era como muy relacionado, siempre creo que es como a la vara que ellos ponen, ¿no? Justo, y también es parte justo de lo que decías, ¿no? Comes lo que él comía. También yo creo que empiezas a como a ponerte tú también misma a decir, voy a hacer esto porque a él le gusta, o voy a trabajar, o voy a hacer como más así, más allá, y empiezas a olvidarte tanto de ti como de lo que hay en el entorno, de que tú también importas, de que tú también sumas, y empiezas como a hacerte chiquita, 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 y dices, ya no más, ¿no? Y justo te empiezas incluso a adelantar, o sea, si a él no le gusta el agua con fresa, yo le voy a hacer un agua de sandía, porque sé que no le gusta, aunque a mí me guste, o si estaba muy fría y ya llegó y ya calenté, ya serví, entonces como que corro y lo caliento. Y a veces incluso ni siquiera es como que ellos vengan y le ejerzan esa como violencia de decir, ay, el agua estaba muy fría. No, pero ya sabes. ¿Sabes? Ajá, exacto. Y ese es bien, o sea, yo creo que eso está más pesado porque ellos sienten que yo no hice nada. Sí, o sea, ya a ese nivel es como la violencia psicológica, porque es de que, güey, yo ya sé que si a él no le gusta fría y se lo tengo frío el plato, o sea, va a haber un detonante, o sea, es un segundo detonante para una pelea, para una discusión. Y es tan sutil y tan pesado a la vez porque justo son tan pequeños que no los notas, ¿no? O sea, no los notas. Yo lo reaccioné o lo consideré ya justo hasta que hubo violencia física, ¿no? Entonces yo dije, yo ya lo vi con mi mamá de 18 años
sea, voy a esperar a que mi hija real cumpla 18 para darle a su familia tradicional panista y irme. O sea, yo sí dije, no puedo, ¿no? Y ahí es cuando empiezo, pues ya te digo, o sea, el trámite de venirme. Justo se me olvidó decirte que justo antes de venirme yo paso al Ministerio Público, pues como para levantar un acta, ¿no? O sea, porque dije, bueno, sí, eso sí sé que se tiene que hacer, ¿no? Y me acuerdo que me dijeron, pero así, le daban la barrera, y me dijeron, pero no tengo nada, señora. Y yo, pero me pegó y perdí un fe, y fue así como que, y me dicen, ¿y la hoja del médico? Y yo, pues no la traigo. Entonces, ¿cómo sabemos que es verdad? Y yo así como que, pues, porque a lo mejor podrían hacer otro estudio o así, ¿no? Y obviamente no la llevaba porque en la cita, pues él me acompañó, ¿no? Entonces me acuerdo que el médico me pregunta, ¿motivo? Así en su escritorio, ¿no? ¿Motivo por el que vienes? Y yo, no, pues es que estaba sangrando. Y aparte de que en Oaxaca, créeme que ningún hospital nos atendía. O sea, nos retacharon de un montón de hospitales hasta que el doctor dijo, pues sí, pues yo te los atiendo. Llego a ese escritorio y me dice, ¿motivo? Y yo de que, ¿y cuántos meses tienes? Y yo, no sé, no había venido a consulta. Yo, o sea, desde hace 2 semanas sé que estoy embarazada, pero no he venido a consultar. Ok. Bueno, pues los abortos espontáneos así, ¿no? Antes de cualquier revisión, pues normalmente se dan por que te caíste, porque te pegaron, y así. Escuchas la palabra pegaron y volteas así como, ¿escuchaste? Pero no dices nada, ¿no? Sí, no. Yo nada más así como, ajá, ¿y qué le pasó? Y yo, pues nada, solo me estaba bañando y empecé a sangrar. O sea, ese ni nada, obviamente sí pasó, ¿sabes? O sea, sí pasó algo, pero tienes a la persona al lado de ti, ¿no? Entonces dice, si yo digo algo y aparte tiene a mi hija en brazos, o sea, capaz y se va con ella y yo me quedo aquí, ¿no? Sí, pero te imaginas como muchos escenarios, sí, ¿no? y además que en mi caso, Dios me dio la facilidad de crear los peores escenarios posibles. Cuando yo no llegué, yo pensaba, voy a vivir abajo del puente, no sé, mi mamá algún día se va a enojar conmigo y me va a correr y voy a terminar viviendo no sé en dónde. O sea, no. Pero después de mucha terapia psicológica, o sea, sí tuve que tomar mucha terapia porque había días en los que me costaba mucho trabajo levantarme de la cama. O sea, yo me levantaba y veía a mi hija y decía, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿No? Entonces, y luego, para colmo, cuando empiezo a buscar trabajo y dije, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues buscar trabajo, ¿no? Pues empiezo a buscar trabajo. Como yo ya tenía trabajo desde la universidad, no hice el trámite correspondiente al título. Entonces no tenía título, no tenía certificado de profa, o sea, tenía primaria trunca, literal. Entonces no encontraba trabajo porque solo tenía el certificado de la secundaria, ¿sabes? O sea, fui al Cebetis a pedir una copia y me dicen, no, es que ahorita pues como estamos saliendo de pandemia, pues no hay nadie, haz tu escrito y te llamamos. Y en ese momento yo contaba, pues te digo, solo con los 4,000 y yo así como que decía, ¿y ahora? O sea, ir y venir, o sea, ¿cuánto es de pasajes, de ida y vuelta? No tengo más dinero. Y dije, bueno, está bien, te dejo el escrito y ella a ver cuándo me llama. Entonces yo decía, ¿qué voy a hacer? Y empecé a entrar, primero entré a unos despachos, te pagaban bien poquito, así de que no, 500 pesos a la semana. Y yo, no manches, con 500 es lo que me da con pasaje de ir, venir. O sea, yo tengo que alimentar a mi hija, comprar cosas. Pues es lo que digo, bueno, otra opción era como llevar mis propios asuntos, ¿no? Y pues empecé a llevar uno que otro, pero pues igual yo decía, no manches, o sea, no vivo de eso, no vivo. O sea, llevo uno y 3 meses sin nada, casi creo. Tengo otro y 6 meses sin nada, ¿no? Y yo así como que, ¿y ahora? Y gracias a Dios salió que, empecé, ya tenía los papeles, entonces mi mamá me dijo, pues, ¿sabes qué? Pues vete a hacer el título del trámite, le dije, no tengo dinero, pues yo te presto, pero ya ve a hacer el título, o sea, ¿qué va? Y la verdad es que si dices, Sí, claro. o sea, puede ser la peor persona, pero creo que tu mamá siempre va a estar ahí, ¿no? Entonces, ya ella, me da el dinero para el avión. Ya había ido a algunas dependencias, ya había mandado algunos currículums, y me faltaba uno en especial que me dijo, pues mándalo por correo. Y yo dije, no me van a hablar. Sí, está más cañón, ¿no? Sí. Dije, no me van a hablar porque ya mandé un montón, ya he dejado otros más. Y en algunos que me hablaban, sí, no, pues sí, cumples el perfil, tu título.
no lo tengo. Ay, no, pues cuando lo tengan, bien. Fui, regresé y justamente me hablan y me dicen que pues que ya quería cubrir una vacante, pues era temporal y yo de que no, pues que sí. Sí, Ya hice todo el trámite, entré y ahí en ese momento fue cuando empecé a ver como que la luz, ¿sabes? O sea, un poquito de claridad en mi camino porque dije, ya, o sea, son 3 meses, pero sí, que estás tranquila, ¿no? Que dices, bueno, ya sé que es algo que estable. ahí está, ajá, justo que dice, pues es una quincena, ¿no? Y ahí me estuve manteniendo por tiempo, ¿no? A veces no tenía, a veces sí. Después ingresé al Instituto de la Mujer. Y ahí, yo creo que ahí aprendí justo esta parte en la que tu cerebro se apaga. O sea, yo no lo había considerado. Cuando tú sufres violencia, tu cerebro se apaga. Por eso es que a veces cuando nosotros decimos, "Ay, es que cómo no te saliste, es que cómo no lo viste, es que cómo no le pegaste, es que cómo, o sea, sí, existen un chorro de cómo no, pero no entiendes que tu cerebro literalmente se apaga para sobrevivir. Por eso es que muchas mujeres soportan cosas mucho más brutales, ¿no? O sea, yo podría decirte que lo que yo pasé fue terrible, pero cuando trabajas con mujeres víctimas de violencia dices, o sea, lo que yo sufrí estuvo aquí y lo que ella sufre está... Sí, no, o sea, ya con eso nomás, sí, va en aumento, ¿no? Hay casos más extremos a veces, amiga. Súper extremos y también donde ves, justo yo vi como la negativa de mi hermana, mi mamá en su momento, sí me acuerdo que igual estábamos sentadas en la mesa cuando me dijo, ¿cuándo piensas volver a tu trabajo? Porque ella sabía que mi trabajo era federal, ¿no? Y yo así como que tragó sorbito y yo, mamá, es que renuncié. O sea, mi mamá sí sacó los ojos así grandes y me dijo, ¿ok? ¿Y qué vas a hacer? Y yo, pues, buscar trabajo. Ok, está bien. Se levantó de la mesa y no me dijo nada. Yo creo que sí estaba fúrica, pero sí me acuerdo que muchos días después me dijo, sí me preguntó, ¿por qué lo hiciste? Y le dije, bueno, tú elegiste tu trabajo siempre antes que tu familia, ¿no? Mi mamá ha sido una persona que ha trabajado 24/7 y a la fecha tú la ves a las 6 de la mañana regando sus plantas y haciendo mil cosas en su casa, ¿no? Entonces yo le decía, pues yo pensaba que la respuesta era elegir a la familia. Y me acuerdo que mi mamá no es muy emotiva, ¿no? Me acuerdo que me abrazó y me dijo, te entiendo. No manches, o sea, a la fecha me hace crunchy el corazón. Charita de mi mamá, o sea, porque sé que le habrá costado mucho trabajo haber dicho algo así y como apoyarme, ¿no? O sea, sí fue muy complicado porque también, pues sí, educada, tanto mi mamá como mi papá era como, es tu asunto, tú lo resuelves, porque yo no voy a estar toda la vida. Mi mamá como que lo entendió, pero tampoco fue como que, oye, pues le puedo llamar a mi amiga Juanita a ver si tiene algo. O sea, no, fue como, pues búscalo, ¿no? Y yo como que sí, ya sé, ya sé. Es el mundo encima, o sea, en ese momento, ¿no? Como dices, estás todavía sanando un tema en tu mente, tus emociones, estás creando a una niña, estás buscando como justamente abrirte ese camino, y es como que dices, ya lo sé, o sea, yo soy la primera que ya sabe que tiene que solucionarlo, ¿no? Pero yo creo que justo en esa parte, pues esperas, pues como dices, no, amiga, Ese colchoncito. ese colchoncito, pero pues lastimosamente, y yo creo que hay mucha gente que sí lo tiene, y a veces yo le digo, no manches, amigos, estás en el cielo, o sea, tus papás te apoyan, tienes una familia que te apoyan, o sea, y a veces no lo aprovechan, y yo creo que a veces las personas que no lo tenemos, ¿sabes? Es como, pues, súper difícil, ¿no? A nivel emocional, porque pues lo tienes que aceptar, ¿no? O sea, digo, me pasa algo similar que digo, pues ni modo, o sea, eres tú contra el mundo y pues no hay más, ¿no? Pero, y sabes que lo puedes hacer, pero el aceptar como eso y hacerlo es como que algo pasa en tu corazón. Ay, sí, es bien complicado, pero lo vas aceptando y te vas llenando como que también de fortaleza, ¿sabes? O sea, vas como avanzando. Entonces, cuando yo entro ya como a estos trabajos más formales, gracias a haber hecho ya el trámite del título, dices, bueno, sí, sí hay un camino, sí hay una luz, sí se puede. Pero llega un punto en el que dices,
voy a seguir así. O sea, 6 meses de contrato, medio año sin nada, 3 meses de contrato, 8 sin nada, o sea, Sí, o sea, la ansiedad, ¿no? sí, o sea, empiezas a decir, no, ya no puedo, ¿no? Y entonces empecé a juntar dinero, ¿no? Así de a poquito, de a poquito. La idea inicial era ya liberar, o sea, salirme de la casa de mi mamá y independizarme, ¿no? O sea, como que dije, ya no puedo seguir siendo como una carga para ella, aunque yo me hiciera cargo de algunos pagos en la casa y así, seguía sintiéndome como soy una carga, ¿sabes? O sea, porque pues, me educaron para salirme de mi casa, ¿no? Entonces, ¿cómo es que sigo aquí? Entonces dije, a ver, ya, tienes que organizar tus ideas, ¿no? A ver, si te sales, con el dinero que tienes vas a vivir unos meses y luego, ¿qué vas a hacer? Y aparte vas a dejar a tu hija sola en una casa y si le pasa algo, ¿no? Porque pues mi hija estaba más chiquita, entonces tenía apenas, ahorita va a cumplir 7, tenía 5 y medio, cuando yo empecé a decir no. Entonces ya empecé a juntar el dinero y empiezo a crear la idea de que, bueno, yo trabajé de chica también en un café, entonces dije, pues vamos, o sea, hice una lista porque empecé a tomar como un curso de cómo aprender, ¿no? Y los cursos te dicen, haz una lista de tus habilidades, de lo que sabes hacer y así. Y entonces, obviamente, muchas eran relacionadas con la carrera, pero yo ya lo había probado y dije, es que esto es muy lento, esto no avanza. Y dije, bueno, a ver, habilidades, ¿no? Ya empecé a ver y dije, ok, lo del café se da, tengo experiencia previa porque ya había trabajado, ya le conozco, aparte en el CBT yo hice turismo, entonces ya era como que algo que había que desempolvar. Y dije, bueno, entonces ya empecé a ver como insumos, así, y dije, pues voy a empezar con lo básico, porque obviamente con 40,000 pesos es lo que te vale es la mitad de lo que te vale una buena máquina de café, ¿no? O sea, Sí. entonces dije, pues no, de poquito, ¿no? Ya luego la vamos cambiando y así. Y en este inter pasa algo nuevamente, ¿no? O sea, ya estaba como que el tema incluso de mi hija ya relativamente establecido. Y digo relativamente porque pues el papá de mi hija también es abogado, entonces fue como, no nos vamos a ir a juicio, todo va a ser por palabra, y yo así como que, pero es que lo mejor es que lo decide un juez, pero como que todavía sigues en este inter de salirte, no salirte, entonces, pues dijimos, está bien, la palabra. Y entonces traes todavía el tema de, pues como que todavía, como que pórtate bonito, háblame bonito, porque... Sí, tú tienes cierto control sobre ti, ¿no? Porque donde no, o sea, te quitan o te hacen la vida difícil. Justo, ¿no? Porque entonces si no, no hay pensión. O si no, yo me quedo con la niña, ¿no? O si no, esto, o si no. Y entonces ya es un tema que te aprieta, te duele y dices, ya, por favor, ¿no? Entonces dije, bueno, ya es un tema que también tengo que empezar a solucionar, a arreglar, a darle ya, pues, carpeta, ya. Porque si no, es nunca salir de este control, ¿no? O sea, y es muy, muy pesado. Entonces dije, bueno, ya empecé a armar esta parte, empiezo a ver locales y justo me encuentro una amiga, ¿no? O a quien yo consideraba una amiga, y me dice, ¿qué haces? Y yo, pues bueno, voy a abrir un negocio, ¿no? Entonces le cuento así como que, oye, voy a emprender, voy a hacer esto. La temática del café en realidad había empezado con una idea de un café que se llama Aura en Chihuahua, que es un café muy, muy padre, o a mí me gustaba mucho como su estilo porque tienen como talleres, actividades, yoga, así, ¿no? Cerámica, pintura de bolsas. Entonces era como mi idea, como hacer algo así, versión chiquita, aquí, ¿no? Porque es pues, un monstruo de lugar. Entonces dije, pues eso me gusta, como esa temática. Entonces yo le comento y me dice, oye, pues vamos a asociarnos y lo hacemos juntas. Y yo, pues súper bien, o sea, mis 40 más tus 40, pues ya, sí, ya, algo más, ya, sí, ya es algo más sustentable. Entonces ya empezamos a ver cosas, empezamos a armar así situaciones, cuando de pronto me dije, oye, ¿cuánto dinero tienes? O sea, sí tienes dinero, ¿verdad? Y yo, sí, pero tú también, ¿no? No, yo no tengo. O sea, vamos a estar juntas, pero yo nada más pongo lo que falte. O sea, y yo, o sea, ¿cómo? Ajá, vamos a pagar la mitad. La renta la vamos a pagar la mitad, sí, pero, o sea, la renta sí, y trabajamos las dos, o sea, yo en la mañana y tú en la tarde o a la inversa para que tengas tiempo con tu hija,
pero nos vamos a la mitad en ganancia. Y yo, a ver, no. Y previamente yo ya había puesto el negocio en la propiedad de los papás de mi hija y dije, va a pasar lo mismo. O sea, al final yo no soy dueña del espacio porque aunque lo esté rentando ahorita un tercero, pero al final básicamente va a ser, esos muebles son míos, ¿no? Y entonces después va a ser como mal vender todo y Otra vez. otra vez, y no voy a recuperar ni mis 40, otra vez voy a tener 4,000 pesos en las bolsas Sí. y volver a empezar. Entonces, es ahí cuando dije, no, le dije, ¿sabes qué? La verdad es que no. O sea, a lo mejor yo lo hago porque pues era parte de mi proyecto y tú pues continúas. Sí, a comprar. Sí. Y ella me dijo, bueno, pero la verdad es que me gusta tu idea, pues yo lo voy a seguir, ¿no? Entonces la verdad es que ahí sí sentí muy gacho. O sea, volví a sentir como esta parte de la decepción. O sea, yo Sí, no, y aparte de que no te lo esperas. ajá, y yo así como que, ¿es en serio? Y yo, bueno, entonces yo inicié, ¿no? O sea, como que con la idea, pero si hay algo en ti que te empieza a decir, es que sientes que es como que tu competencia, aunque no esté al lado de mí, pero sí, pero hay alguien que te ve así de que a ver quién lo hace mejor, ¿no? O a ver quién más cliente. Oye, dices, por. Ajá, o justo incluso los amigos en común, ¿no? Ay, que ella me dijo que había sido su idea, y yo, no, me robó mi tarea. Pero entonces fue como que yo empecé a buscar como el lado que quería, ¿no? Por el café. Y es ahí cuando yo empecé a meter como más cosas como, pues, orgánicas, que es algo que siempre me ha gustado, ¿no? Como empecé a meter el pan de madre, las bebidas, las sopas italianas, así que dije, van conmigo, van con algo que me ha gustado. Y porque además en el trabajo en el que yo estaba, trabajé para el sector salud. Ajá, entonces yo sí veía gente que llegaba y decías, o sea, es en serio que lleva 50 años de diabético y nunca se atendió hasta apenas. O sea, es real que no empezó a considerar cambiar su dieta o algo así. Sí, ¿no? Entonces, es ahí cuando yo también empiezo a ser como un poco más consciente de cuidar. No te voy a decir que soy super fitness, porque la verdad es que todavía no se me da mucho. Pero sí hay como ese cambio de conciencia, Ajá, que más ese cambio de conciencia de que, no, pues vamos a cuidar un poquito más. Y es ahí cuando ya empieza a tomar como forma Magic Coffee. Y justamente se llama, el nombre lo escogió mi hija, porque justamente ella me dice, es que mamá, ha pasado magia en nuestra vida, ¿no? O sea, me dice, yo me acuerdo cuando bajábamos al centro y no tenías para comprar un globito o para comprar un helado, y yo de como que, ouch, a la fecha pega. O sea, porque Sí, dice, claro. ellos no se dan cuenta, pero la realidad es que sí se dan cuenta. O sea, se dan cuenta mucho más de lo que tú podrías pensar, porque dices, pues uno trata de cuidar sus gustos, sus espacios, y dices, porque finalmente ella sí tiene un dinero, ¿no? O sea, su papá sí se lo da, y yo trataba de administrarlo, pero también en esa época se me enfermaba un montón, entonces sin seguro médico, sin dinero suficiente, pues se me iba. Y, y me daba mucha ternura cuando ella me lo decía, porque me decía, ahora no me puedes comprar un globito. Y yo, sí. Y sí se te hace como crunch el corazón, porque dices, ha sido, quizás ella no ha visto la lucha interna que mamá ha tenido, en donde ha tenido que levantarse, aunque no quiera, que ha tenido que llorar sola y decir, ¿por qué? ¿No? Porque a mí, porque muchas veces te preguntas eso, ¿no? Porque a mí me pasó, si he tratado de ser una buena persona, si he tratado de no sé qué, de no tratar mal a los demás. Pero al final del día dices, creo que es algo que tenía que aprender, ¿sabes? O sea, justo como a poner límites, a definir ciertas cosas, porque justo apenas lo aprendí o me di cuenta que, pues al ser tres, mi hermana y yo siempre fui la que se adecuaba, la que entraba al quite, la que no la regañes, yo lo hice, fue mi culpa, ¿sabes? La que trataba de adecuarse a que ella era el problema y no los demás. Entonces lo aprendes tanto que aprendes a adaptarte tanto en un ciclo de violencia en el que tú no lo consideras, y el no pedir ayuda, el quedarte callado, el, el no decir, oye, ¿sabes qué? Pues es que pasa esto, hace que las cosas crezcan cada vez más, ¿no? O sea,
Porque yo sí a veces lo he pensado ya de fuera y digo, quizás si yo hubiera hablado un poquito más, a lo mejor hubiera tomado atención psicológica con tiempo. Y no digo que las cosas se van a arreglar, pero si hubiera estado un poco más fortalecida al momento de tomar una decisión, no hubiera tenido que lidiar con repararme a mí, con llorar, porque en serio eran noches que yo decía, en cualquier momento mi mamá me corre, o sea, se enoja y me corre y yo, ¿a dónde voy a ir a parar? ¿No? O sea, sin dinero, con una niña, y en el que, te digo, yo me da la tentación de crear los peores escenarios y yo decía, no, mi hija sufre de otitis. Entonces, yo sí decía en algún punto, o sea, íbamos al médico y demás, pero yo decía en algún punto donde sí se ponga muy mal, o donde llegó un punto en el que la empezamos a nebulizar, de tanto que se enfermaba de la garganta. Yo decía, si un día me la hospitalizan, o sea, sí me vaya al general, pero solo soy yo y mi mamá, que pues ya tiene 60 años, o sea, no se puede quedar obviamente con ella, solamente me quedaría yo. Su papá a lo mejor vendría 1 o 2 días, porque claro, o sea, como ellos sí están trabajando, ellos están ocupados siempre. Sí, y si tienen su trabajo estable, pues sí dices, pues sí me tocaría a mí. Y yo sí decía, ¿y si se muere mi hija? O sea, no sabes, o sea, yo la sentía bien mega prestada por Diosito hasta que justo iba a entrar a la primaria y dije, no la voy a bautizar. Y dije, es momento de bautizarla porque ya pasamos la parte más complicada. O sea, Diosito sí se va a quedar conmigo. Y creo que ahí también empezó mi parte espiritual, ¿sabes? Algo que también dejamos mucho de lado. Ahí fue cuando dije, Diosito estaba conmigo porque no tenía tampoco así como que gran dinero para bautizarla. Y dije, sí, la voy a bautizar. Dije, porque ya tenía en plena, ya tenía una parte del negocio también, ya tenía una parte. Dije, voy por una parte para bautizarla y todo. Y al final me dicen, nada más familia, ¿no? Así cercano. Sí, no, termina siendo, que el vestido, que la no sé qué, que el pago de la misa. Y es cuando yo volteé y dije, gracias Dios por todo lo que pasó. O sea, al inicio sí era un Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué? O sea, porque a mí me tiene que pagar esto. Hasta que dije, gracias a Dios, porque finalmente tengo, tengo en planes un negocio, mi hija está bien, ya no se enferma tanto, ya estaba un poquito más estable en mi trabajo, entonces ya había tenido 2 años continuos así de contratos que descansaba lo mucho 1 o 2 meses y yo decía, ¡ay, qué bonito! Pero también, si sabías que en algún punto te iban a decir, pues hasta aquí llegaron los contratos, ¿no? Entonces, desde ahí cuando yo dije, ¿sabes qué? Ya, es momento de abrir el negocio, de empezar a cerrar ciclos también y a darle con lo que venga, ¿no? Y obviamente sí me dio mucho miedo al inicio. Sí, claro. Porque pues justo pasa lo de mi amiga, pasan otros detalles que tú dices, ¿y ahora qué hago? Pero el hablar sí te ayuda a incluso darle claridad a tu vida, ¿no? O sea, me acuerdo que le dije a una amiga, no, ya no voy a hacer nada. Y me dijo, ¿cómo? ¿Por qué no? O sea, si Dios puso esa idea en ti es porque puede. Y yo, palabras fuertes, pero no me las creo. Entonces ya hasta este punto la verdad ya no me la creo. Y yo sigue un punto en la vida en el que precisamente y me llamó mucho la atención es que dijiste de que yo soy una buena persona, ayudo y te pasan los peores escenarios. Amiga, creo que lloré porque me pasa, ¿no? Y las traiciones, los amigos y tantas cosas. Pero a veces precisamente llegas a un punto en el que ya no tienes fe, ¿no? O sea, en el que dices, ya, o sea, yo pienso que no van a cancelar los contratos, yo pienso que mi mamá en algún punto ya me va a poder, yo pienso que la cafetería es la mía, ¿no? O sea, te empiezas así y a veces, pues, es que es una línea muy delgada, la verdad, como que entre lo que está pasando y la fe, ¿no? Porque pues precisamente habla de lo que no está, de lo que no ves, de lo que no puedes tocar ni sentir y no hay ni chispa de eso, ¿no? O sea, pero justo yo creo que es ahí cuando fortaleces, ¿no? Cuando dices, bueno, ya no tengo nada que perder. La verdad, ¿sabes? Lo único que me queda pues es creer, ¿no? O sea, creer que sí va a pasar, creer que sí me van a dar más contratos, ¿no? Aunque hoy parece que no, pero justo cuando decides creer, pues no sé, pasa magia, amiga, diría tu niña. Sí, pasa magia cuando empiezas a creer, o sea, justo empiezas a soltar.
Y es muy difícil porque te llega, te bombardean un montón de ideas, ¿no? O sea, en mi caso era como que, no, en algún punto va a venir su papá y se la va a querer llevar, ¿no? O o no voy a tener dinero, o, ay, hoy le contesté mal porque pues si andaba bien estresada, no me va a depositar, ¿no? Entonces dices, ¿y ahora qué hago? Pero empiezas a decir, bueno, ya, Diosito sí, justo dices, Diosito, mira, ya no tengo nada. O sea, el trabajo que tenía, el carro me perdí por un choque, porque eso también fue interesante. Eso es como para el segundo capítulo de Sí, no manches, o sea, la verdad es que ya me... O sea, no ha sido intencional, o sea, ha sido por accidente y ya creo que dos de mi vida ya fuertes y me he salvado. O sea, entonces dices, lo material que tenía, mi trabajo, o sea, lo que me queda en mi hija y la intención de hacer algo bien, porque ya no hay nada, o sea, y dices, bueno, pues hay que creer, hay que empezar. Y sí, también se necesita mucha constancia, o sea, créeme que la línea del sí me hizo ayudar. No, porque yo les llamaba, o sea, a veces yo creo que ya lo tenía hostigado, o sea, de que es que me siento mal, es que... Y entiendes que hay personas que le pasan fatal, mucho peor, ¿no? Pero si dices, es que en mi burbuja, en mi mundo, lo que yo estoy pasando está bien pesado. Y obviamente como no había, en ese momento no había como para dinero para pagar consulta, pues sí buscaba como las líneas gratuitas de atención. Y la verdad es que sí. O sea, sí te apoyan. A lo mejor no es tan continuo como ya pagar un psicólogo, ya cuando pude tener una estabilidad mejor, pude apoyarme en una psicóloga que de verdad también llegó así como por Dios, así, por gracia, porque estaba en ese momento en el que quieres apagar tu mente y empiezas a scrollear el Facebook y el Insta y así. Sí, sí, sí. Y veo así como que un anuncio de ella y dice de que atención por 150 pesos. Y yo dije, pues, a ver, vamos a ver. Y la verdad es que sí, el darle un seguimiento más continuo sí te ayuda mucho más, ¿no? O sea, la verdad es que sí le dije, mira, yo ya vengo de así ya sabes, yo ya vengo de la línea del cine, de la línea de la UNAM, de la línea de ¿sabes? Y ya así como que, a ver, pues vamos a ir tratando, ¿no? Entonces ya eso le empieza a dar como un orden, una organización a tu vida, una estructura que dices, ah, pues es cierto, ¿verdad? Entonces sí, ya empieza como a soltarlo, ¿no? Como a dejarlo ir. Y empiezas a fluir con la vida y la vida te empieza como a dar este respiro, ¿no? Que dices, en serio sí se puede, o sea, no pensé que no iba a salir nunca. Sí, Y empiezas como que a ver, ahorita a la fecha yo te puedo decir que a pesar incluso de los roces que tengo con el papá de mi hija, ya me siento más tranquila, más segura, más incluso de enfrentar o confrontar las cosas, ¿no? De que piensas que se tiene que hacer así, bueno, pues yo te puedo decir que no, porque es esto y esto y esto, ¿no? A que antes era como que, es que las cosas no son así. Ah, bueno, entonces, ¿cómo las tengo que hacer? ¿No? Sí, no, pues no, culpa, así la regué yo, ¿no? Sí, así como que, no, pues sí, entonces, ¿qué hacemos, no? Entonces es cuando tú dices, no. Y empiezas a regresar justo como a lo que mencionabas, ¿no? A ser tú, a decir, a ver, yo sí siempre he sido así como la contestona y también la que dice, a ver, pero, ¿y luego? O sea, no nada más es como tú para allá y yo con qué me quedo, ¿no? Claro. Pues bueno, amiga, ya nos has contado un poco, pues precisamente de tu historia, de tu experiencia, de cómo es que todas estas experiencias, pues te han llevado precisamente a este punto y a este resultado que hoy eres, ¿no? De Stephanie, tanto como a nivel personal, tanto como a nivel mamá, tanto como a nivel emprendimiento, ¿no? Y pues, por ejemplo, ahorita pues hay muchas chicas que al igual y todavía no tienen las herramientas que tú tienes, o no han aprendido, o no han tenido los aprendizajes que tú has tenido, ¿no? Pero a pesar de esto, ¿qué consejo tú les podrías dar a todas esas chicas que el día de hoy pues tengan ese miedo, esa duda, esa incertidumbre, o que estén dudando si van a poder lograrlo o no? ¿Qué consejo les daría Stephanie hoy a esas chicas que nos escuchan? Pues yo les diría, uno, rompan la pena, hablen a la persona con quien mayor confianza le tengan, pidan ayuda. La ayuda psicológica a veces la minimizamos mucho, pero siento que sí te ayuda a darle estructura a tu vida, intención, ¿no? Y sobre
si lo vas a lograr o no, créeme que sí lo vas a lograr. Vas a llorar mucho en el camino, pero sí lo logras porque ves que alguien más depende de ti. O sea, que ya no solo es mi vida, sino es la vida de alguien más, independientemente de la edad que tenga, ¿no? O sea, en mi caso, era una niña chiquita de 2 años y medio, pero estoy segura que si hubiera tenido 15 o 20, igual seguiría viendo que alguien más depende de mí. Y justo, ¿no? También lo que te decía, ¿no? Como buscar tus talentos y habilidades para decir, esto me late, esto es lo que a mí me gusta y puedo desarrollarlo y tratar de agarrarte de ahí, ¿no? O sea, yo sé que se dice fácil, pero es lo único que te queda es esforzarte, darle y a veces, pues, aguantar hambre, ¿no? Claro. Sí. Yo creo que eso sería como lo más importante y buscar asesoría, ¿no? O sea, siempre hay el amigo, el compadre, el primo del conocido, o justo estos módulos que pone el gobierno como para una asesoría legal y decir, sabes que sí, lo voy a hacer legalmente, porque también es parte de que ellos se responsabilicen, ¿no? Claro. O, no sé, buscar como estas alternativas que te puedan ayudar a llegar a acuerdos. La verdad es que, como dices, ¿no? Darle la ayuda psicológica en general, pues te da estructura, te da claridad, ¿no? Porque a veces es entendible que en el momento, en la experiencia, digo, a veces uno ya ahorita ya lo cuentas y dices, bueno, ya salí, todo bien, ¿no? Pero cuando estás dentro de esa experiencia, o sea, la verdad es que no tenemos esa misma claridad, ¿no? Entonces, es padre que justamente ya sé que te asesores con alguien, que hay alguna persona que sea de tu confianza y que sea tu soporte, ¿no? Sí. Y que te diga tranquila, todo va a estar bien, o simplemente te deje llorar, pero te sientas acompañada. Entonces, y pues lo que mencionas, el tema de la pena, ¿no? A veces no le contamos a nadie porque pues nos vamos a sentir juzgadas, se van a reír, o como tú dices al inicio, soy abogada y cómo voy a decir que vivo esto, ¿no? Pero al final del día nadie está exento de nada, ¿no? Vivimos como que en este mundo que pues te puedes encontrar de todo y como decías, aunque seas una muy buena persona, pues también hay gente mala en el mundo, ¿no? Entonces, nos puede llegar a pasar y lo importante pues es tener ese círculo de confianza o alzar la voz, ¿no? Que es lo que yo creo que es como el primer paso de valentía. Cuando te atreves a hablarlo o a decirlo, es el primer paso para pues precisamente enfrentar las situaciones, ¿no? Y pues amiga, la verdad es que yo me voy muy inspirada, la verdad desde que te escuché con tu historia, eres un gran ejemplo, yo estoy segura de que la vida pues tiene muchas cosas para ti todavía, ¿sabes? Por eso a pesar de que dijiste hace rato de que tuviste 2 accidentes que casi nos decías adiós, pero que sin embargo el día de hoy estás aquí, ¿sabes? Y que si has sobrevivido a todo esto, pues precisamente es porque tu historia es como ese caso, ¿sabes? De inspiración para más personas, para decir si se puede. Obviamente no va a ser fácil, pero nunca estamos solas, nunca sabemos a qué persona podemos inspirar con nuestra historia. Y que yo estoy segura de que muchas cosas padres se vienen para ti, para tu nena, para Magic Coffee, amiga, ¿sabes? La vida va a seguir evolucionando y vas a ver que te va a llevar por senderos que a veces, como ahorita, ¿no? Ni siquiera imaginamos que de pronto íbamos a estar haciendo una cosa o otra. Sí. Y que dices, wow, hace 5 años no me hubiera visualizado haciendo lo que hoy hago, ¿no? No me hubiera visualizado sintiéndome en calma, ¿no? Haciendo cosas que me gusten. Entonces, pues muchas gracias, amiga, por compartirnos, por abrirnos pues tu espacio, porque además estamos en Magic Coffee, amigas, para que vengan a probar algo delicioso, ¿no? Para que vengan a compartir un momento con ustedes, con alguna personita especial. Ya después les vamos a estar compartiendo más de dónde está. O amiga, bueno, menciónanos una vez dónde está Magic Coffee. Pues justo Magic Coffee está en Avenida Morelos, número 2, en Ocotlán, Tlaxcala. Para mayor ubicación es justo atrás de la Basílica de Ocotlán. Ahí cualquier cosa, aquí estamos, los esperamos. Realmente es un lugar un poco pequeño, pero la intención es, uno, crecer. Eso también es importante. Cuando pienses en emprender, no te emociones. No algo que esté dentro de tu presupuesto y poco a poco vayas creciendo. Y la idea es esa, ¿no? Ir creciendo y crear como este ambiente como de refugio en el que puedas venir y contar tus historias o platicar o simplemente... Yo soy muy como, si me hablas, yo me aperturo, pero si veo que vienes a trabajar, yo como, bueno, trabaja, ¿no? Y ya, si tienes chance, platicamos.
Entonces, justamente es como mi idea del concepto, ¿no? Que tengas un lugar donde relajarte y donde también trabajar y decir no quiero ruido. Claro, por supuesto. ¿Y cómo te encontramos en redes sociales, amiga? Igual en redes sociales estamos como Magic Coffee en Facebook, en Instagram está como Magic Coffee Class y en TikTok igual sí estamos como Magic Coffee y nada más. Igual en Google Maps también lo puedes encontrar para la ubicación. Muy bien, amigos, pues bueno, ya saben, también pueden venir aquí a Magic Coffee para que prueben las variedades que tiene nuestra amiga, para que vengan a trabajar. Y pues nada, amigos, nos estaremos viendo en el próximo episodio. Adiós, amigos. Bye.